Señor, este tema lo he titulado Portadores del Evangelio de Dios. ¿Cómo se llama? Portadores del Evangelio de Dios. ¿Cuántos de ustedes se ponen bravos cuando les dicen evangélicos? Algunos de ustedes se sienten mal cuando dicen, hola evangélico, o es evangélico, se han puesto bravos, ¿no? Y me dicen, ese es evangélico. Le dicen a uno así, lo señalan, ese es evangélico. Pero nosotros tenemos que entender bien qué significa la palabra evangelio o evangélico. La palabra evangelio, la palabra evangélico quiere decir portador de buenas nuevas, de buenas noticias. Entonces, qué bueno es que te señalen y te estén diciendo portador de buenas noticias, de buenas nuevas. Maravilloso, ¿cierto? Entonces, quiere decir que Dios nos ha escogido a nosotros, te ha escogido a ti, para que tú lleves las buenas nuevas de Dios, no las buenas nuevas del mundo, sino las buenas nuevas ¿de quién? De Dios. ¿Y cuáles son las buenas nuevas de Dios? Hace 8 días predicamos y hablamos sobre, si no estoy mal, hace 15 días porque hablamos sobre el Evangelio, que el Señor Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres, a los abatidos, a los quebrantados. El Señor dice que el Espíritu Santo lo ungió para dar ¿qué? Buenas noticias. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que si usted ha creído en Cristo, el Señor también te ha ungido a ti para llevar buenas noticias. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tú eres un ungido para llevar buenas ¿qué? Buenas noticias. Y dice la palabra del Señor, me gustaría que fuéramos por un momento al primer libro de Corintios, al capítulo 1, libro de los Corintios, al capítulo 1. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, primera de Corintios, capítulo 1. Y leemos desde el versículo 18 en adelante hasta el 27. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es ¿a quién? Esto es ¿a quién? A nosotros. ¿Es qué? Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría ¿de quién? De los sabios, y desecharé el entendimiento ¿de quién? De los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? Subraye la palabra, por la locura de ¿qué? De la predicación. ¿Por la locura de qué? De la predicación. ¿Cuántos son portadores del Evangelio de Dios? ¿Por cómo quiso Dios salvar al mundo? ¿Por la locura de qué? De la predicación. Ahora, dice la palabra del Señor, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos ¿qué? Buscan sabiduría. Aquí hay que entender algo. ¿Cuántos saben que la sabiduría de los griegos hasta el día de hoy ha influenciado nuestra sociedad? ¿Saben eso o no saben eso? Algunos griegos, que ustedes sepan el nombre de ellos: Sócrates, ¿quién más? Platón, Aristóteles, ¿cierto? Todos ellos son ¿qué? Pensadores ¿qué? Griegos. Entonces dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, porque los judíos piden ¿qué? Señales para creer, y los griegos ¿qué? Buscan ¿qué? Sabiduría.
Pero nosotros, dice la palabra del Señor, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles ¿qué? Locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Noten lo que dice el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Qué hermosa palabra. ¿A quién escogió Dios? ¿A quién? A los débiles. ¿A quién más escogió Dios? A los necios. ¿Qué dice el versículo 27? Sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Dios. O sea, los que no sabían, los pocos sabios. Y Dios dice que los escogió para manifestar su gloria a través de ellos. ¿Cuántos de nosotros sufrimos para pararnos en un púlpito o para predicar la palabra de Dios? Nos agarra el miedo, nos agarran los nervios, decimos, Dios mío, yo no puedo, como que me da nervios, como que, ¿sí me hago entender? Pero Dios precisamente te escogió a ti, porque la Biblia dice, yo no escogí los sabios, porque los sabios se jactan en su sabiduría, pero te escogí a ti porque tú no te jactas en la sabiduría, sino que tú dices, Señor, ayúdame para poder predicar el Evangelio. O sea, necesito de ti, necesito el mensaje tuyo para poder predicar ¿qué? El Evangelio. Por eso Dios dice, escogió de lo necio, de lo débil del mundo. Pero escogió, escúcheme bien, para manifestar la gloria de Él sobre su vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? O sea, Dios te escogió a ti para poner su gloria sobre ti. Dios no escogió a los sabios. Dios no escogió a aquellos que hablan de sabiduría, aquellos que dicen lo tengo todo calculado, es que esto se hace así. No, Dios no los escogió a ellos. Y no estoy diciendo que Dios no los pueda escoger a ellos. Sí los puede escoger. Lo que Dios está diciendo es, escogeré a aquel que tiembla ante mi palabra, aquel que me da la gloria, aquel que cree en mí, a ese lo voy a escoger para que lleve ¿qué? Mi palabra, para que lleve el Evangelio. El problema de nosotros es que cuando nosotros vemos que Dios levanta a una persona, que muchos de nosotros lo vemos por ahí como arruinado, como caído, llegamos y decimos, pero ese que nos puede enseñar de Dios. Pero Dios dice, escogió lo necio y lo débil del mundo. Yo voy a contarles un testimonio que me impactó mucho. Un joven llamado Douglas. Era un joven que consumía droga en la 19, aquí en Bogotá. Este joven cargaba un costal. Su casa era en las calles. Nadie daba un peso por ellos. Hay algunas palabras con los habitantes de calles que nosotros usamos mal, como esos desechables, que creo que no debería estar en su boca. Y nadie daba un peso por Douglas. Un día Douglas, contaba él, en medio de tanto consumo de drogas, se pasó la calle. Cuando él se pasa la calle, ustedes han visto que muchos de ellos, a veces uno va en el carro y se mete y uno le toca que frenar. Los que son conductores saben que los habitantes de calle a veces se meten y no frenan. Pero aquel conductor no frenó, él se pasa a la calle, aquel conductor no frenó, sino que le dio un golpe tan duro, lo estrelló tan duro, que lo levantó y iba a caer a la otra calle, a la otra acera. Pero cuenta él que cuando él siente el golpe, va volando, él siente que hay unas manos que lo agarran y lo pone sobre el sardinel, sobre el sardinel de las dos calles, ahí lo pone.
Y ahí moribundo, golpeado, él pensaba que en ese momento se iba a morir. Las personas se apiadaron de él, lo llevaron a un hospital y él, allí estando en el hospital, en la recuperación del hospital, llegó una señora y le habló de Dios. Llevó una señora y le llevaba el mensaje de las buenas nuevas para Douglas. Y cuando Douglas está ahí en el hospital, él recibe a Cristo en su corazón y Cristo transforma su vida, porque, escúchenme bien, porque el que tiene a Cristo es transformado por Cristo. Yo no sé si usted lo crea en esta hora. El que tiene a Cristo es transformado por Cristo. Y Cristo transforma a Douglas. Douglas empieza a ser transformado por el poder de Cristo. Duró varios meses allí en la clínica, en el hospital, y cuando él sale, él le promete a esta señora, le promete a Dios que va a ir a llevar el mensaje de salvación. Así que sale él y empieza a predicar a Cristo. Él empieza a predicar a Cristo, y cuando él predicaba a Cristo, las personas se reunían a escucharlo, y muchas personas aceptaban al Señor y Salvador de sus vidas. Hoy Douglas es pastor en una iglesia en México, una iglesia de más de 2,000 miembros. Porque lo que era despreciable para el mundo, Dios lo escogió y puso su gloria sobre él. Y ahora él manifiesta la gloria de Dios a través de su vida. Nadie daba un peso por él. Pero Dios se glorificó en él, lo está usando de una manera sobrenatural. La Biblia nos habla de unos hombres que llevaban buenas nuevas en el Antiguo Testamento, pero aquellas personas no creían porque la fuente de donde venía no era segura. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros a veces decimos, si predica aquel, si predica este, no, como que no es tan seguro. Es que no es lo que él, quién es la persona, sino es lo que Dios ha puesto en la persona. Es el mensaje que Dios ha puesto en la persona. En el libro de Primera de Reyes, me gustaría que fuéramos Segunda de Reyes, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 6. Encontramos una historia que me puse a estudiarla y me impactó mucho. Diga a la persona que está a su lado, dígale, tú eres portador del Evangelio de Dios. Se lo voy a decir en otras palabras. En usted está Cristo. Bueno, hago la pregunta, ¿cuántos tienen a Cristo? Amén. Levanten la mano, seguros, ¿cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos saben que Cristo habita en sus vidas? Amén. O sea, quiere decir que cuando usted va por la calle, las personas ven a Cristo. ¿Me está comprendiendo? Se lo voy a decir en otras palabras. Cuando Cristo entra a Jerusalén, la Biblia dice que iba sobre un pollino, ¿cierto? Sobre un caballito, sobre un asnito, ¿cierto que sí? Iba ahí, ¿cierto? ¿Y qué hacía la gente cuando él entró? ¿Qué hacía la gente? Lo alababan, aplaudían, ahí viene el Salvador, dice, extendían ramas, extendían ropa porque ahí venía el Salvador. ¿A quién estaban aplaudiendo? ¿Al caballo o a Cristo? ¿A quién? Pero el caballito iba también diciendo que me van aplaudiendo. Pero la gente aplaude lo que hay en ti. Y si la gente ve a Cristo en ti, la gente va a decir, te va a aplaudir, pero la gloria no es para ti, sino es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que te escogió a ti. ¿Me está comprendiendo? Entonces dice la Biblia, dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, el versículo 24 dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ¿qué? Su ejército y subió y sitió ¿a quién? A Samaria. Ben-Hadad, note la palabra, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, ¿qué hizo? Reunió a todo su ejército y subió y sitió ¿a quién? ¿Sí saben? Samaria, capital, ¿de dónde era? ¿De qué era Samaria capital? Era la capital del norte de Israel. ¿Qué era Samaria?
del norte de Israel. Recordemos que hubo una división en el pueblo de Israel. Y el norte de Israel puso como capital a Samaria. Y Jerusalén venía a ser la capital ¿de qué? De Judá. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que cuando Israel se divide, el norte de Israel empezaron a hacer cosas terribles delante de Dios. Empezaron a tener ídolos, empezaron a hacer cultos paganos. Y como empezaron se apartaron de las ordenanzas de Dios. Dígame a la persona que está a su lado, por favor, no te apartes de Dios. Porque no te quiero decir cómo te va. Este pueblo se apartó de Dios. El pueblo de Samaria, desde el rey en adelante, se apartó de Dios. Y como se apartaron de Dios, Dios levantó a un rey llamado Ben-Hadad, rey de Siria, para que subiera contra Samaria y ¿qué? Y la sitiara. ¿Cuántos de ustedes saben qué es sitiar? ¿Qué es sitiar? Rodearlo. O sea, sitiar es rodearlo hasta lograr su rendición. ¿Qué es sitiar? Rodearlo ¿hasta qué? Hasta lograr ¿qué? Su rendición. O sea, hasta que usted se rinda. O sea, se lo voy a decir en otras palabras. Voy a poner una comparación. Si llegara un ejército a sitiar a Bogotá, rodean a Bogotá, al rodear no dejan ingresar alimentos, no dejan ingresar camiones, nada. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que ¿qué? Que rendirnos por causa de ¿qué? Del hambre. Entonces dice la palabra del Señor, dice que subió, dice Ben-Hadad con todo ese ejército, subió y sitió ¿a qué? A Samaria. Y dice el versículo 25, hubo hambre, hubo una gran hambre, ¿en qué? En Samaria. ¿Qué hubo en Samaria? Hambre. Entonces la palabra dice, hubo una gran hambre. No dice hubo hambre, sino hubo una ¿qué? Gran hambre. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por la lluvia? ¿Cuántos dan gracias a Dios por los cultivos? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias porque cada día veo que los campos están fértiles? ¿Cuántos dan gracias a Dios, Señor, gracias por los ríos porque están fluyendo, Señor? Tenemos que dar gracias a Dios. Hay una persona que no es espiritual. Ay, a mí no me importa nada, a mí lo que me importa es adorar al Señor, ir allá a la iglesia y cantarle. No, usted tiene que estar interesado también en los campos. Gracias Dios por los cultivos. ¿Usted sabía que en sus manos hay bendición? ¿Sí la hay o no la hay? La Biblia dice que todo lo que tocare será ¿qué? Bendito. Si usted va al campo, si usted va al río, escúcheme bien, ponga sus manitos y diga, Señor, yo bendigo este río. Declaro, Señor, que fluirán peces, que fluirá agua de vida. Si usted va al campo, bendiga los árboles, dígale, Señor, gracias por estos árboles. Bendiga todo lo que tú haces. La Biblia dice, y todo lo que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Va a estudiar, ¿qué tiene que decir? En el nombre del Señor Jesucristo voy a ir ¿a qué? A estudiar. Todo lo tiene que hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que hubo gran hambre a causa de que este rey, ¿qué hizo? Sitió a Samaria. Escúchenme bien. La primera reprensión de Dios que hace con el pueblo es lo primero, rodearlo. Dios permite que ese ejército ¿qué? Lo rodee. O sea, lo limite a las personas. Lo segundo es que hambre. O sea, empieza a poner necesidad en tu casa. Empieza como que no alcanza el dinero. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Dios mío, recibí el salario y como que lo eché en bolsillo roto porque no me está rindiendo? ¿Sí ha pasado así? ¿Le ha pasado? Que nos quejamos porque no nos alcanza ¿qué? Si nos quejamos, Dios mío, pero si yo recibí la plata no me está alcanzando. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Señor, algo está pasando. Algo está pasando porque la plata nos tiene que alcanzar. Dígale a la persona que está a su lado. Si el Dios de los cielos, dígale así, puso ese dinero en tus manos, Él lo va a multiplicar. ¿Lo va a creer o no lo va a creer? ¿Lo creen o no lo creen?
O sea, siempre la Biblia dice que tú comerás el pan, escúcheme bien, no comerás pan de dolores, sino comerás el pan con tus hijos y te gozarás del bien de Jehová. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, lo que Dios está diciendo es: yo te voy a bendecir. Y si tú andas bien delante de Dios, los cielos se abrirán para ti. Samaria no andaba bien delante de Dios, y por esa causa dice la palabra de Dios que subió el rey, la sitió y hubo gran hambre. ¿Qué hubo? Gran hambre. Lo segundo dice la palabra del Señor: a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un ca de estiércol de palomas por 5 piezas de ¿qué? De plata. O sea, en pocas palabras, estaba todo carísimo. O sea, dice la palabra del Señor, dice que la cabeza de un asno, ¿cuánto valía la cabeza de un asno? 80 piezas de plata. En pocas palabras, cuando hablamos de 80 piezas de plata, si lo convertimos a pesos colombianos, estamos hablando de 1 millón de pesos. Y aquí lo que estamos hablando no es... Y la cuarta parte de un ca de estiércol de palomas por 5 piezas de... Aquí no estoy diciendo que las personas tenían que comprar el estiércol de paloma. ¿Sí? Era, cuando se habla de estiércol de palomas, se habla de como de una semilla, ¿cómo decir? Estilo maná. Era una semilla que daba especie de harina, ¿sí me van a entender? Entonces era tan costoso, dice, era tan costoso que mucho era imposible, una crisis terrible la que había, y si las personas no tenían, pues las personas empezaban ¿a qué? A morirse de hambre. La Biblia dice la palabra del Señor: y pasando el rey de Israel, si estamos en el versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva al rey, señor mío. ¿Qué le estaba diciendo esta mujer al rey? Le estaba diciendo al rey, le estaba diciendo al gobierno: sálvame, sálvanos. A veces nosotros pensamos que la economía está mal por causa del gobierno. O sea, le estaba diciendo: rey, por favor, ayúdame, dame la comida. Diga a la persona que está a su lado: tu comida no viene de ningún rey, la comida viene del rey que hizo los cielos y la tierra. Dígale: de Dios. Dígale: o sea, usted no tiene que esperar nada del gobierno. Esperemos que el gobierno me mantenga. No, señor, tu comida no viene del gobierno, tu comida viene de Dios. ¿Me está comprendiendo? Hay muchas personas que esperan el subsidio del gobierno. Yo estoy esperando es el subsidio del gobierno. Eso se llama miserable. ¿Me está comprendiendo? No. ¿Cuántos tienen aquí mente de reino? ¿Cuántos saben que su economía viene de Dios y que Dios te dará las habilidades para crear empresa? Es poderoso. Dice: he aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá la gloria, o será vista la gloria de Dios. ¿Me está comprendiendo? No, yo no espero nada del gobierno. ¿Sabe qué? Al contrario, le voy a pagar eso al gobierno. ¿No les gustó esa palabra? Amén. Yo voy a ser tan bendecido que tengo que pagarle ¿a quién? Al gobierno. Diga a la persona que está a su lado: tú eres tan bendecido que tiene que pagar. El gobierno espera de usted. ¿O no es así? ¿Usted se imagina que usted no pagara impuestos? ¿Usted se imagina de nadie aportará nada? ¿Qué haría el gobierno? No haría gobierno. Pero el gobierno espera de nosotros, no nosotros del gobierno. ¿Me está comprendiendo? Y dice que esta mujer le dijo al rey: por favor, sálvame, sálvame. No, iglesia, a nosotros se nos tiene que quitar de la mente, escúchenme bien, se nos tiene que quitar de la mente que la situación en Colombia está así por el gobierno. No, la iglesia de Dios es la que tiene el poder para cambiar la situación de Colombia. Es la iglesia de Dios. Usted tiene que levantarse, que cambie su manera de pensar. Levántese y diga: Señor,
yo sé, arrodíllese un día, no sé, pero dígale: Señor, dame una estrategia para hacer empresa, dame una estrategia, Señor, para crear empleo, Señor. Yo quiero avanzar, yo quiero que la gloria tuya, Señor, sea vista sobre mí. Y si usted crea algo grande, le va a dar empleo a mucha gente. ¿Me está comprendiendo? Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que el rey le dijo, el versículo 27, y le dijo: si no te salva Jehová, mire, el mismo rey, ¿de dónde te puedo salvar yo? Está diciendo el rey. ¿De dónde yo te puedo salvar? ¿Del granero o del lagar? Y pongan palabras: el granero y el lagar está desocupado. Diga a la persona que está a su lado: si tu alacena está desocupada y lo único que encuentras es una cucaracha bosteciando, dígale: dele gracias a Dios, porque estás en el mejor momento de recibir la bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Si yo estoy quebrado, si estoy detonado, estoy en el mejor tiempo para recibir la bendición. ¿De dónde te puedo salvar? El lagar. ¿De dónde te puedo salvar? Del granero. Todo está desocupado, no tengo nada que darte, dice el rey. ¿Qué le puedo dar? Y le dijo el versículo 28, y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer, había dos mujeres ahí, esta mujer, dice así, me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos al mío. ¿Qué estaba causando esta gran hambruna? ¿Qué estaba causando esta gran hambruna? Canibalismo. ¿Qué estaba causando? Canibalismo. La mujer era tanta el hambre que la mujer, dice la Biblia, que ya habían cocinado un hijo y se lo habían comido. Y esta mujer va ante el rey y le dice: es que esta mujer no me está cumpliendo con el trato. Hizo que cocinaran a mi hijo, yo cociné a mi hijo para sobrevivir, y ahora le estoy diciendo a ella que cocinemos al de ella y ella no quiere. Rey, ayúdame. Era tanta la presión que había. Pero ¿por qué había tanto? ¿Por qué el pueblo de Samaria, por qué el pueblo de Israel estaba viviendo eso? Por causa del pecado. ¿Por causa de qué? Del pecado. ¿Sabe por qué a veces nosotros vivimos situaciones terribles en nuestra casa? Por causa del pecado. Todos nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no nos gusta andar rectos delante de Dios. Todos nosotros queremos vivir bien, pero no nos gusta vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Y Dios le había dicho al pueblo, Dios ya le había advertido al pueblo, que si no escuchaban sus mandamientos, que si no practicaban sus mandamientos, eso les iba a pasar, que iba a venir desgracia para sus vidas. Usted lee el capítulo 28 del libro me gustaría que fuera por un momento al libro de Deuteronomio 28, 57. Mire lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 28, 57. Dice la palabra del Señor: y aquí está hablando en el libro de Deuteronomio 28, desde el versículo 15 en adelante, las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí me está comprendiendo? Ahí está Dios diciendo: si usted no obedece, que yo, de verdad yo me pongo a leer y este capítulo ya me da temor. Me da temor, en serio. Porque por ejemplo hay palabras como: y tú, dice así, y tú criarás el buey, lo engordarás, y cuando lo vayas a comer, dice Dios, no lo podrás comer, sino que verás cómo los demás se comen tu buey. O sea, en pocas palabras, usted ve cómo los demás disfrutan la carne comiendo la que usted no se lo puede comer, porque hay alguna enfermedad o algo que pasó y no puedo disfrutar de su trabajo. Yo creo que lo más triste, y creo que ustedes se han dado cuenta de muchas personas que tienen muchísimo dinero,
pero no pueden disfrutar de ese dinero, no pueden comer, ¿cierto? Y Dios dice que eso es a causa de ¿qué? A causa del pecado. Aquí el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, el versículo 57 dice: al recién nacidos que sale de entre sus pies y a sus hijos que dieres a luz, pues los comerás ocultamente por la carencia, dice la palabra de Dios, de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo ¿qué? Te oprimirá en tus ciudades. O sea, Dios había dicho que si el pueblo no andaba conforme a su justicia, conforme a sus mandamientos, que iban a pasar tanta necesidad que al recién nacido se lo iban a comer. Eso era un castigo divino. Pero ese castigo, ¿por qué era? Porque se habían olvidado de Dios. Y dice la palabra del Señor, dice: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. Estamos en Segunda de Reyes otra vez. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, el pueblo vio al rey como estaba tan aburrido de ver la situación, pero el rey, escúcheme bien, era el causante de que la nación estuviera también en esa crisis. O sea, se lo voy a decir en otras palabras, no solamente era el rey, sino todo el pueblo se había apartado de Dios. Escúcheme bien, cuando una nación no solamente se aparta el rey de Dios, sino se aparta también la nación, viene una crisis terrible sobre esa nación. La iglesia es la responsable de orar por sus gobernantes. La iglesia tiene que orar por sus gobernantes para que ellos actúen bien. Pero no, usted no puede coger las redes sociales y empezar a criticar, decir: es que ese gobierno, es que el otro gobierno. Mire, yo sé que hemos tenido malos gobiernos. Yo desde que tengo uso de razón, no he escuchado en Colombia que haya habido un buen gobierno. No he escuchado. No sé si usted lo ha escuchado. ¿Alguno ha escuchado? No he escuchado. Pero entonces seguirán, irán, vendrán, seguirán y así sucesivamente. Pero yo no estoy para criticarlo. Yo estoy para orar por ellos, para que el Señor, escúchenme bien, los dirija, les ayude y ellos puedan implantar justicia. Es para eso que yo tengo que hacer. La Biblia dice: ore por sus gobernantes. ¿Lo dice o no lo dice así? ¿Y para qué tenemos que orar por nuestros gobernantes? Para vivir quieta. ¿Y qué? Y reposadamente. ¿Es así o no es así? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Sí? Así lo dice la Biblia. Yo tengo que orar por ellos. Ahora, yo sé que no es fácil gobernar una nación. O si es fácil, quieren ustedes fácil. Algunos dicen, se voy a decir esas palabras, algunos quieren los puestos de privilegio, algunos dicen: yo quisiera ser presidente. Pues vaya, hombre, a ver cómo le va. Yo quiero ser pastor. ¿Cuántos han dicho: yo quiero ser pastor? Pues hombre, vete a ser pastor. Hágale. A ver, porque nosotros siempre estamos señalando a los que están en puestos de eminencia, de público, pero no sabemos cómo es ahí. El rey dice que el rey iba todo aburrido. ¿Por qué? Porque veía cómo el pueblo, cómo su nación se iban a la desgracia, se estaba quebrantando, las familias estaban muriendo de hambre. Y dice la palabra que el rey, dice el versículo 30, y dijo el rey: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Sabe qué hizo el rey? El rey dijo: la culpa de todo esto es por culpa de Eliseo. ¿Sí saben quién era Eliseo? El profeta de Dios. ¿Quién era Eliseo? ¿Quién era Eliseo? ¿Y qué palabra llevaba Eliseo? Diga conmigo: Eliseo era portador de las buenas nuevas. Pero el pueblo no escuchaba a Eliseo. Diga a la persona que está a su lado: sé portador del evangelio, así no te escuchen. Usted no puede quedarse callado. Usted tiene que hablar de Dios. Un día una señora me dijo: ¿usted por qué siempre habla de Dios? Dije: porque de eso estoy lleno.
Uno habla de lo que tiene adentro. ¿Por qué siempre hablan de Dios? Dije, porque es lo que me apasiona. Una persona que está llena de Dios siempre va a hablar de Dios. Pero si la persona va a estar llena de odio, de rabia, ¿de qué va a hablar? Si está llena de amargura, ¿de qué va a hablar? Va a estar criticando al uno, de eso está lleno. Escuchen bien, de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Si de eso está lleno, pues usted siempre va a hablar de eso. Y este hombre le echó la culpa a Eliseo. Eliseo les hablaba. Eliseo le hablaba al pueblo de Samaria, le hablaba al rey que se volvieran a Dios, pero no hacían caso. Y como no hacían caso, ¿sabe qué dijo el rey? Esto es culpa de Eliseo. Le voy a decir algo así. La nación te va a culpar a usted de lo que sucede aquí en Colombia. ¿No le da temor? Que le digan usted es el culpable. ¿Y saben por qué usted es el culpable? Porque en usted está el poder de Dios y no lo está usando, hermano. La crisis de tu familia es culpa suya. En la familia hay enemistades. Levante la mano los que tienen en la familia enemistades. Yo hay enemistades. ¿Y usted qué ha hecho? El sábado antepasado me reuní con unas primas, 7 de ellas. Lo curioso es que mi tío tuvo 7 mujeres, 7 hijas. Y entre ellas había discordia. Habían enemistades. Y por la misericordia de Dios, como yo sé que Dios me escogió a mí para ser portador de buena noticia, llegué a esa casa y las hice que se cogieran de la mano las 7 y les dije: ha llegado la hora del perdón, ha llegado la hora de la liberación de esta familia. Y Dios se glorificó de una manera tan sobrenatural que todas ellas se pidieron perdón. Ustedes vieran cómo los hijos de ellas, cómo lloraban, cómo se abrazaban todos. O sea, eso fue un tiempo de lágrimas, un tiempo de reconciliación. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios me encomendó a mí: ve y llévale las buenas noticias a ellas. Y Dios te está diciendo en esta mañana: usted es portador de buenas noticias. Usted tiene que ir a llevar la palabra de Dios y decirles: ha llegado el tiempo del perdón, ha llegado el tiempo de la reconciliación, ha llegado el tiempo de la liberación, ha llegado el tiempo donde ustedes se tienen que volver a Dios. Y dice la palabra del Señor que este hombre se ensañó. ¿Fue con quién? Con Eliseo, que le iba a quitar la cabeza. Dijo: le voy a quitar la cabeza a Eliseo. Y dice la palabra: y Eliseo estaba sentado en su casa, con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida me envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta y pedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Y aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? ¿Qué dijo el mensajero? ¿Qué dijo el mensajero? Ciertamente este mal de Jehová, ¿qué? Viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Él ya había perdido, ¿qué? Las esperanzas. Dijo: esto es un mal que viene de Dios. Esto ya no se va a arreglar nada. Pero mire lo que dice la palabra. Dijo entonces Eliseo. ¿Qué era Eliseo? ¿Y qué hace un profeta? Portador de ¿qué? Y dijo Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo. ¿Cuánto valía ese flor de seah? Valía 5 ciclos. Y dijo: mañana a esta hora valdrá ¿qué? 1. 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, note la palabra, y un príncipe
sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás ¿de qué? Ellos. En pocas palabras, el príncipe en cuyo el rey se apoyaba, dijo: lo único que para que todo esto se arregle es que se abran las ventanas de los cielos. Eliseo dijo: mañana tu situación, la situación de Samaria, mañana va a cambiar, mañana algo sobrenatural va a suceder, mañana va a haber un milagro sobre esta ciudad. ¿Y qué hicieron las personas? Eso. Ya se había perdido la fe. No, esto no va a cambiar. Yo voy a decirle algo en esta hora, voy a soltar una palabra. Viene un milagro sobrenatural para tu vida mañana. Viene un milagro sobrenatural para tu vida mañana. Cuando lo crees. El rey dijo: viene un milagro. ¿De dónde? ¿De dónde dijeron? ¿De dónde vendrá el milagro? Pero ¿sabe qué dijo Eliseo? Le dijo: usted por no haber creído el milagro, lo va a ver, pero no va a comer. Esto es terrible. Usted solamente lo va a ver. Si usted no cree, usted va a ver cómo los demás avanzan. Si usted no cree, usted va a ver cómo los demás prosperan. Si usted no ve, va a ver cómo los demás son honrados. Pero solo usted se va a quedar viendo, porque no vas a tener parte en la bendición. Esto es terrible. Y dice la palabra del Señor, dice: había la entrada. Aquí me impacta cómo se cambia la historia. Había, versículo 3 dice: había la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cuántos habían? ¿Cómo estaban ellos? Leprosos. ¿Por qué nos cambia la historia de este capítulo? ¿Por qué nos saca? Dice la Biblia que está hablando el rey con Eliseo, pero de un momento a otro nos manda a que nos centremos en 4 hombres leprosos. La lepra en la Biblia tipifica ¿qué? El pecado. El pecado es así o no así. Habían 4 hombres llenos de pecado, llenos de lepra, estaban aislados. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, dice: de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos estaban condenados a la muerte. ¿Sí es así o no así? Y la persona que está a su lado: usted estaba condenado a la muerte. No, en serio, tal vez hoy, mire, se lo voy a decir en esa manera, tal vez usted hoy no entienda, pero el día en que usted se muera, escúcheme bien, y el día en que usted llegue allá al reino de los cielos, y el Señor te diga: bienvenido, entra al gozo de tu Señor, usted va a decir: oh, gracias, Señor. Pero el día en que usted se muera, y si usted no recibió a Cristo, si no recibió a su Salvador, cuando usted llegue al cielo y el Señor te diga: yo a usted no lo conozco, al fuego eterno, allá va a entender el valor de la vida. Allá es donde usted va a entender el valor de la vida. Estos hombres estaban condenados a morir. No había un remedio, no había cura para ellos. Estaban aislados, 4 leprosos. Y ellos dijeron: si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. O sea, ellos ya sabían que la tenían que. Estaban, ¿cómo se llama? Listos para morir. Y dijeron aquí así: versículo 4: si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no, y si nos dieren la muerte, moriremos. En pocas palabras, ellos dijeron: nos toca hacer algo. Por ambos lados, que vamos a morir. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Pero si nos vamos allá, pues al menos arriesgamos, nos vamos a morir, pero por lo menos lo intentamos. Y la persona que está a su lado, por lo menos lo intentó. ¿No? Pero hay personas que no intentan nada. Hay personas que les da miedo todo. Ellos lo intentaron. Y dice la Biblia, mire, dice lo que dice la palabra del Señor. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie.
No había nadie ¿dónde? En el campamento de los sirios. ¿Y por qué no había nadie? Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así dice, y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar ¿qué? Sus vidas. Dígame, persona que está sola, usted no ha entendido. Dígale si usted no ha entendido. Vamos, dígale, usted no ha entendido. Usted no ha entendido que Jehová pelea por usted. Dígale así. Usted no ha entendido que Dios pelea por ti. Escúcheme bien lo que está pasando. Los 4 leprosos entraron al campamento. Pero la sorpresa que ellos se llevaron es que no había ningún sirio en el campamento. Y habían huido. ¿Sabe por qué habían huido? Porque dice que Jehová había hecho un estruendo. Y cuando hace ese estruendo, nos atacaron y ellos se llenaron de miedo, salieron corriendo, dejaron la comida, dejaron la ropa, todo abandonado. ¿Para qué? Para salvar sus vidas. Cuando los leprosos entraron, dice la Biblia, encontraron cantidad de comida. ¿Qué había en la ciudad de Samaria? Hambre. ¿Qué había? ¿Y qué encontraron los leprosos en el campamento de los sirios? Bebida. Y empezaron a comer. Diga a la persona que está a su lado: ¿valió el riesgo? ¿Valió la pena arriesgarse? Diga a la persona que está a su lado: si usted cree en Dios, tiene que arriesgarse. ¿Me está comprendiendo? O sea, la fe es el riesgo. Y dice la Biblia que empezaron a comer. Ay, gracias Dios, eran los leprosos, gracias Señor, gracias Padre, estaban comiendo manjares, encontraban ropa, oh gracias Señor. Pero cuando ellos están comiendo, ellos dijeron: no está bien que nosotros estemos aquí comiendo, mientras que hay un pueblo que se está muriendo de hambre. Entonces dice la Biblia que ellos dijeron: vamos y les ¿qué? Y les damos las buenas nuevas al pueblo. Vamos a ir a decirle, para abreviar un poquito aquí, para no seguir con la lectura. Dice la Biblia: vamos y les damos las buenas nuevas a los que están en ese pueblo muriéndose de hambre. ¿A quién escogió Dios para llevar las buenas nuevas? 4 leprosos. Ay, pero es que poderoso. ¿A quién escogió Dios? Escúcheme, nosotros estamos llenos de lepra, llenos de pecado, pero Él nos limpió, Él nos restauró y nos levantó para que usted vaya y lleve la palabra de Dios. Aquí estaba yo. Y dice la palabra de Dios que muchos dijeron aquí así: no, dice que le dijeron al rey: ¿cómo le parece que por ahí hay un ruidito, hay un pajarito, hay unos chismitos que están diciendo que los sirios abandonaron el campamento y se fueron y dejaron la comida? Y el rey llega y dice: eso es una trampa, cuidado. Cuando usted predica el evangelio, hay muchas personas que dicen aquí así: no, hay algo raro, eso está predicando algo raro. Hay personas que desconfían del evangelio, pero hay personas que dicen: no, yo creo en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que Él me dará vida y voy a poner toda mi confianza en Él. Y hay otros que dudan. Hay personas que vienen a la iglesia dudando: ¿será que será verdad? ¿Será que sí es verdad? No, hermano, usted no está poniendo su confianza en mí, usted la está poniendo en la palabra de Dios, que tiene vida y que tiene poder, y que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Es una palabra de Dios, y Dios no miente. Y dice que le dijeron, y entonces dice la Biblia que entonces fueron y avisaron al rey. Y el rey dijo: está bien, camine, vamos. Y se fue el rey, escúchenme bien. Y se fue el rey con el rey y el ejército. Y empezaron los rumores que es que hay comida en el campamento de los sirios. Y como había tanta hambre en Samaria, la gente: ¿cómo así que hay comida? La gente salió a correr. Dice la Biblia: y cuando llegaron al campamento de los sirios, dice la Biblia que encontraron cantidad de comida. Pero hay algo que a mí me impacta. Dice es que este príncipe en cuyo el rey se apoyaba
Dice la Biblia que se quedó mirando la cantidad de comida que había allá en el campamento de los sirios. Se quedó mirando así. ¡Ay! ¡Qué cantidad de comida! Es cierta la palabra de Eliseo. Fue al otro día. ¡Qué cantidad de comida! Yo digo, no lo puedo creer. Y cuando él dice no lo puede creer, pasó la estampida humana por encima de él. Lo pisaron. ¿Qué pasó? Y lo mataron. Él alcanzó a mirar. No lo puedo creer. Y pasó la gente encima y dice, lo pisaron y lo mataron. ¿Sí me está comprendiendo? Por no haber creído. Yo creo en un Dios bueno. Cada día, ayer le dije a Dios, yo no sé si ustedes, yo decía a Dios, tremendos solazos, papito Dios, yo le digo, Señor, tremenda calor, yo le digo, si han sentido la calor aquí tremendo, yo digo, Dios, por favor, envía la lluvia. Usted me va a decir, ¿quién sabe? ¿Tan pronto Dios me está escuchando a mí? ¿Usted qué va a saber? Yo. Mi esposa, Tatiana, Cristian y Junior se fueron a hacer fila para participar en el Factor X el jueves en la noche. Y había una fila como más de 3.000 personas, 5.000 personas. Había muchísima gente. Y tenían que pasar toda la noche para presentarse. Entonces yo fui y le llevé una cobijita, un camping ahí para que se arroparan, no sé. Y yo miré al cielo y dije, Señor, necesitamos la lluvia, pero no la vayas a mandar hoy. No, en serio, le dije, Señor, porque es que mire, se van a lavar todas estas personitas, Señor, ay, no sea así, no vaya a mandar la lluvia. Y por la misericordia de Dios no llovió. Pero, ¿sabe qué me sorprendió? Y ayer eran las 5:30 de la tarde y se vino un aguacero poderoso. Y decía, Señor, gracias, porque yo sé, Señor, que tú corriste, la lluvia era para la noche el jueves, pero tú la corriste para hoy, papito, gracias. Permítame creer, soy yo. Sí, yo creí, gracias Dios, dije gracias, y me alegraba y me gozaba, Señor, gracias, papito. Ay, definitivamente usted me escucha, Señor. Es maravilloso. ¿Me está comprendiendo? ¿Y usted qué va a saber? Usted dice, ay, usted va a creer que... ¿Usted qué va a creer que buscarlo? ¿Yo qué voy a saber? Si la Biblia dice que Elías oró para que no lloviera. ¿Qué pasó? No llovió. Un hombre dice la Biblia. ¿Y qué tal que Dios me haya escuchado? ¿Ah? Si lo creen o no lo creen. Entonces, Dios te escucha. Porque Dios respalda la palabra que Él ha puesto sobre ti. Dios respaldó la palabra de Eliseo, ¿sí o no? Sí. Dios la respaldó porque era el mensaje de Dios, era Dios mismo hablando a través de Eliseo. Y lo que Dios te está diciendo en esta hora es: lleva mi palabra porque tú eres portador del evangelio, tú eres portador de buenas noticias. Ve y dile al pueblo que se vuelva a mí y yo tendré misericordia de mi pueblo. Eso es lo que... Pero tienes que hablar, porque si no hablas, viene juicio sobre la nación y viene juicio sobre la ciudad. Usted es el responsable. No digas, ay, yo no puedo. O díganlo, está bien que lo digas, yo no puedo, porque si tú no puedes, Dios lo va a hacer a través de ti. Amén. Póngase por